5. Continuamos en Sol de la Tarde, son ya las 4:06 y recibimos con un fuerte aplauso de pie a doña Circe Almanzar. Sí, señor. Y a don Celso Juan Marrancini. Mira, nosotros estamos muy empeñados como país y yo quisiera conversar con ellos, que todos nosotros conversásemos sobre esto. Además de la cuestión salarial, indudablemente. Hay otra pregunta. Ese tema nos interesa. Pero el país está muy empeñado, que tiene que estarlo, en ser más competitivo y en la innovación. Entonces, estos son temas que, por cierto, Rafael Paz presentó recientemente un informe sobre esto, muy interesante. Yo creo que él está haciendo un trabajo muy bien hecho, con mucha dedicación y vocación. Entonces, yo quisiera como que ustedes también, vamos a comenzar con el tema del salario, porque si nos está oyendo don Pepe y todo este grupo, si ustedes están aquí, nos echan un boche si nosotros no comenzamos. Además, aquí fue muy duro la pasada semana. Sí. Félix Hidalgo, y trató de responderle. A mí no me satisfizo, pero le trató de responder Dragán. Vamos a escucharles a ustedes. Sí, vamos a escucharlo a ustedes, pero también quisiera, por favor, Celso, Juan, que nos vayamos a ese tema tan importante para el país, para ustedes y por supuesto para el país, que es la competitividad, la innovación, el año de la competitividad y la innovación. Vamos bien. Circe, comenzamos con el salario, porque tú diste una cátedra los otros días aquí sobre la cuestión salarial. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero buenas tardes. Déjenme decirle que estamos trayendo a nuestro presidente por primera vez al Sol de la Tarde. ¡Qué lindo! Y yo siempre le he dicho que yo me siento como en casa aquí, aunque a veces esta casa hay que tener cuidado porque a veces nos sacan fuera del cajón. Bueno, no, realmente yo salí muy molesta de la última reunión del Comité de Salario, no sé si lo vieron. Sí, muy notado, se notó. Sí, ¿por qué razón? Primero, porque nosotros hemos estado participando en aproximadamente 8 negociaciones de salario mínimo, como en representación de la Asociación de Industria del Sector Industrial, y nunca habíamos tenido tantas reuniones consecutivas en las cuales no se quiera llegar a fondo, a discusiones de fondo. Yo siento que se ha magnificado el tema de la aplicación de la ley en cuanto a la clasificación de las empresas, porque se ha magnificado desde el punto de vista de lo que pudiera ser las consecuencias, porque realmente nosotros hicimos una propuesta que está clarísima, que no podría afectar a ningún trabajador, ni presente ni futuro, en cuanto a disminución del salario, pero también se ha desmeritado la importancia que tiene el cumplir una ley. Y yo creo que ahí es el alegato que nosotros le hemos hecho al presidente del Comité Nacional de Salario, al director del Comité Nacional de Salario, de que la ley no es una opción, la ley hay que aplicarla. Pero esa institución no es el ámbito de aplicación. Bueno, eso es un alegato desde una posición. Y es un alegato desde una posición porque la ley 8717, que es la que establece la última clasificación de las empresas, establece claramente cuáles son los criterios para tú determinar una mediana, pequeña y microempresa, y dice que esta clasificación va a ser recogida en todas las políticas de compras gubernamentales, públicas y también laborales. O sea que lo dice claro, y hay un artículo que establece, creo que es el 36 de la ley, que no deja lugar a dudas, pero al mismo tiempo es la primera vez que estamos negociando con una ley donde ya se clarifica el criterio, porque si bien existía la ley anterior de las MIPYMES, existían 3 criterios que entraban en contradicciones, y precisamente por esas contradicciones que se entraban en los criterios se hizo una modificación a la ley para que estuviese más claro. Y es muy fácil, simplemente cada quien tiene que jugar su rol y establecer en la resolución de salarios
que es la de resolución de salario mínimo no sectorizado. Y quiero aclarar por qué es importante hacer la clasificación empresarial en la resolución de salario mínimo no sectorizado. Porque no es lo mismo tú hablar de un salario específico para un sector, por ejemplo, puede ser el caso de zona franca o el caso del turismo, exactamente, que es un tipo de actividad, a el no sectorizado que abarca instituciones financieras, que abarca industria, que abarca comercio, desde colmados, detallistas, hasta grandes industrias. Comercio, y por empresa, eso se establecieron tres categorías de salarios en ese momento, que ya no tienen razón de ser como se establecieron en ese momento, porque cualquier empresa que gana miles de millones de pesos puede tener 4 millones de existencia. Exacto. Y cualquier empresa y cualquier no, en papeles no, en un escritorio, lo que sea. Sí. Un inventario. Y cualquier empresa que gane nada más 10 millones de pesos puede tener una existencia de 200 millones de pesos. También. Entonces eso no puede ser el criterio y tiene que hacerse, y las autoridades, por eso nosotros salimos molestos, porque nuestro presidente le va a hablar de competitividad. Precisamente ese día nosotros teníamos una reunión muy importante para el sector industrial y nosotros estábamos ahí esperando supuestamente, porque nos habían dicho que ese día íbamos a llegar a un acuerdo. Félix Hidalgo tiene una posición que no entiendo, porque no sé de dónde sale. Claro que sí le mandamos una propuesta de una hoja, porque es precisamente la propuesta de redacción de la resolución del Comité Nacional de Salario, que contiene una hoja de lado y lado, pero es una hoja. Sí. Y lo que hicimos fue mandarle la propuesta de resolución con nuestros argumentos de cómo se clasificarían. Y quiero determinarles claramente que para tú poder hacer la clasificación empresarial, no puedes dejar de hacerla en la resolución. Claro. Porque, por ejemplo, en el caso de la mediana empresa... ¿Podría hacerlo Industria y Comercio previamente? No, porque Industria y Comercio lo que va a determinar es qué empresa, cuál es la categoría de cada empresa. La resolución lo que te dice es, la grande tiene este salario, la mediana tiene este salario, la pequeña tiene este salario y la micro tiene este salario. Exacto. Para que ustedes tengan un ejemplo, desde el primer escalón que está actualmente, de 4 millones de pesos en existencia, pasa, que es de 15.447 pesos, el mínimo, pasa al segundo escalón, o sea, al segundo categoría, que es aproximadamente 11.000 y pico de pesos. Hay una brecha grandísima. Sí. ¿Y cuál es la propuesta de nosotros? Hacer una categoría en el medio, que es prácticamente similar a la grande, lo que equivale a un incremento de esa segunda categoría de prácticamente un 70%. Sería como ¿y qué plantean los no más? ¿Y qué plantean los sindicatos? Mucho más, porque el otro llega casi a 16. Claro, pues, precisamente. Ustedes buscan es que no estamos entendiendo, no estamos entendiendo. Entonces, si estamos hablando con sordos, no vamos a entender nunca. Sí, entonces, ustedes entienden que ahora mismo el tranque no solamente está por el sector obrero sindical, sino también por es que por el mediador tiene que entender y dar, el mediador tiene que ser el primero en darse cuenta de si tiene voluntad para llegar al punto, ¿verdad? Sí. Y el mediador, que es la autoridad en este caso, me parece que no ha sido lo suficientemente convencido y convincente para lograr un acuerdo. Y nosotros, parte de nuestra preocupación es que ese día era un día, creo que miércoles fue, o martes, miércoles, ¿verdad? El día de la empresa privada. Al viernes siguiente, el martes entonces. Al día viernes, todos los miembros de la comisión negociadora del salario se iban por un mes a la OIT. Sí. Y ahora mismo están en la OIT. Por lo tanto, no creo que no estén aquí. Hay un elemento. Entonces, ¿cómo es posible que nos dejen con esta zozobra a los empleados que están esperando su ajuste salarial? Y a los empresarios. Pero hay un elemento, porque hay dos teorías. La teoría que plantean ellos como la clase obrera, la clase sindical, la oprimida, como se llamaba en los tiempos, los años 70 y esto. Ahora el oprimido, el que no tiene empleo. Que ustedes quieren ganar tiempo. Y que a ustedes les conviene, porque mientras más se retrasa ese aumento salarial, son grandes cantidades de dinero que ustedes dejan de ganar. Es una teoría que ellos la han planteado. Que hable el empresario ahí. Que hable. Bueno, pero parecería al revés. Yo lo que soy empleado, yo no sé. Parecería al revés, porque nosotros nunca hemos faltado a las reuniones. Hemos ofrecido puentes, hemos dicho claramente que no es acércate un poquito más al micrófono, sí. Celso. Hemos dicho claramente que no es que no queremos, es que no estamos de acuerdo con que haya regresividad en los aumentos de salario.
¿Y dónde se podía dejar eso plasmado con credibilidad? Yo se la voy a leer. Hay declaraciones públicas, hay declaraciones, eso ha salido en el periódico, esas declaraciones. Y en conversaciones con ellos se ha hecho saber así, ellos lo saben. Sí. Entonces, ¿cuál es la razón de no asistir? Porque ¿cómo se llega a un acuerdo? ¿Dialogando? ¿Y dónde se dialoga? En las reuniones. Entonces, ¿cuál es el sentido de no asistir previo a un viaje de un mes? Sí, pareciera que el interés es que no le llegue el aumento a los colaboradores, a los trabajadores por un mes más. Sí. Los principales ¿Están luciendo ustedes más defensores de los trabajadores que los sindicalistas? Es que mira, es que lo somos. Los trabajadores, los colaboradores son parte esencial de las industrias, de las empresas, en este caso las industrias. Y son parte esencial, o sea, nosotros velamos por los trabajadores y por los colaboradores como una parte muy importante de la industria. Sí, se suman. Lo que se discute en esta, decir, la discusión es sobre el salario mínimo, que es la que está dentro. ¿Qué sector, qué número de trabajadores impacta esa discusión? ¿Quiénes serán impactados? Sabemos que cuando hay un aumento del salario mínimo, en cascada se aplica algún tipo de reajuste superior, pero estamos en un país que tenemos una alta tasa de desempleo, sobre todo en los jóvenes. Pero que hay diferentes categorías. ¿Podemos hablar de un número, Circe? Lo que pasa es que precisamente ese es el tema. Sí. Yo no voy a venir aquí a discutir el porcentaje cuando no hemos podido sentarnos a discutir el porcentaje. No, pero no el número de porcentaje, te hablo de personas. ¿Qué cantidad de personas, aproximadamente de trabajadores? El 60% de los asalariados está dentro de dentro del marco del salario mínimo. Clasificación. Okay. Pero un momentico, doña, que sí se va a leer la propuesta que ellos están haciéndole al país. Bueno, sin entrar en porcentaje, porque eso es parte de la discusión, las grandes, medianas y pequeñas empresas. 4 niveles, vamos a ver. Las grandes, medianas y pequeñas y microempresas serán certificadas por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 187-17, artículo 4, Ley 187-17. Entonces agregamos un párrafo 2. Esa es la propuesta de una página que señalaba Félix Hidalgo, que dice: si en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 187-17, una empresa resulte considerada en una categoría cuyo salario mensual sea inferior al pagado a sus trabajadores a la fecha de la presente resolución, no podrá reducir el salario mínimo mensual de los mismos ni de aquellos por contratar. Por lo que, una vez aprobada la presente resolución, la empresa estará sujeta a la tarifa de salario mínimo mensual de la categoría inmediatamente superior fijada en la presente resolución. O sea, no es solamente que tú no puedes reducir, es que tú vas a tener que incrementar a la próxima más, a la más próxima. Al nivel siguiente. Al nivel siguiente. Y esta es guardando y aclarando que la mediana, que es donde está la brecha, que es más grande, estaría muy cercana a la de la grande. Bien. A la de la grande. Sí, a la de la grande. Entonces habría una mayor aproximación entre la micro y la mediana. Eso es una garantía. Un salario intermedio. Pero si no nos sentamos a discutir, ¿cómo vamos a poder llegar? En virtud de lo planteado inicialmente, pudiéramos decir que entonces el mediador está sirviendo de obstáculo para que esos acuerdos se arriben. Bueno, yo no llamaría obstáculo. Yo entiendo dijo yo entiendo que no había. Yo no le llamaría obstáculo. Yo entiendo que no he entendido bien. Que quizás no está considerando la necesidad de cumplir una ley. O sea, no le está asumiendo así. De hecho, eso que dice Ángel, ellos lo han externado en varias ocasiones, de que no está atada a la ley de MIPYMES. No está atada, y eso es preocupante, porque ellos dicen que no es vinculante y nosotros somos de opinión de que sí es vinculante. Porque si tú estás hablando de categorías diferentes, es refiriéndote a tamaños de empresa. Claro. Y si tú tienes una ley que te determina cómo se establece el tamaño de la empresa, entonces esa es la ley. Entonces no sé por qué ellos se han empeñado en decir que no es vinculante. Siento que no hay un convencimiento por parte de ellos. Quizás no le dejaron la cancha lista y servida a ustedes para que, como en el pasado ha sucedido, ustedes y gobierno se junten y tomen una decisión. Bien. No está tendida la cancha. Bueno. Permítame hacerle una pregunta, doña, a Celso y a doña Circe, a Celso Juan.
y a doña Circe, antes de entrar a la competitividad, que yo sé que usted va a abordar, porque hay un tema que todos nos impacta, Circe, es el tema que estamos viviendo con el caso turismo. ¿Ustedes han tenido el tiempo de sentarse a evaluar si toda esta desgracia que ha caído sobre nosotros impactará negativamente, amén de los riesgos de la situación mundial, de la economía mundial, que también podría afectarnos? ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad? Bueno, es un caso que preocupa porque evidentemente el turismo es uno de los sectores más importantes en la generación de divisas y en la economía. Estamos seguros que mientras hablamos aquí, pues el gobierno y el sector turismo tienen que ya haber pensado de tomar medidas, y realmente lo que amerita es dar un paso adelante y salir en defensa del país, porque evidentemente, o parecería que es una campaña premeditada. Parece una campaña premeditada de los competidores, porque realmente todos conocemos que en este país no es un peligro venir aquí. Este es un país que se ha destacado por el turismo, es un país que se destaca por lo amigable que es la gente. La zona turística casi delincuencia cero. Hay muy pocos eventos. Poca delincuencia en la zona turística, no ha habido casos emblemáticos. Los casos de muerte, bueno, pueden pasar, se está investigando, hay que ver, pero en todos los países mueren turistas. O sea, eso no es esos son casos aislados. Celso, o sea, hay algunos malos manejos que hubo, es decir, hubo malos manejos, sobre todo en comunicación, de algunos de los eventos. Entendemos y estamos de acuerdo en que este es un país que hay muy pocos eventos para el volumen de turistas que vienen, y que la zona turística no es cierto que son zonas de riesgos, pero en algunos se dejó tiempo para dar respuesta y dimos un poquito de falencia, se presentaron algunas falencias que obliga al gobierno y al sector a buscarle una solución para que no se produzcan de nuevo esos eventos y dar esa brecha. Vamos a ir al invitado. Y crear. La pregunta. Porque César, es un tema tan importante para el país, que es el tema salarial, y uno escucha los trabajadores y como que se inclina hacia ellos, pero entonces escucha a los empresarios y como que se inclinan para acá, y escucha al gobierno y como que uno no sabe realmente de qué lado está. Pero a mí me gustaría saber si hay posibilidad de que realmente se sienten en la mesa. Cuando ellos vuelvan dentro de un mes. Puedo decir que va a durar un mes y que el país va a tener que esperar un mes más para tener un reajuste salarial. Bueno, nosotros estamos dispuestos a que si convoca y si el presidente del comité no fue a la OIT, no sabemos si está aquí o no. No, está aquí. ¿No fue a la OIT? No, está aquí. Bueno, si él convoca, nosotros estamos dispuestos a asistir, porque nosotros nunca nos hemos negado a lo que pasa. Tú no oyes como es que no. Sí. Son tan profundas. No han podido ponerse de acuerdo, porque si comienza por el... No son tan profundas. Ha habido momentos mucho más y nos hemos puesto de acuerdo. El punto está en que por primera vez, eso no tiene nada que ver aquí. Ellos eso era lo que alegaban. No, sobre este caso no. Es que eso es otra discusión. Esa es la modificación al código, es otro tema. A mí me preocupa eso. Nosotros no hemos vinculado nunca un tema con otro, y queremos aclarar eso. Ahora bien, lo que sí nosotros dijimos, que qué pena que se están saliendo de los escenarios de todos. Eso fue lo que dijimos, porque en el Congreso Nacional se está debatiendo una importante modificación de la Ley de Seguridad Social para unificar los recargos que son demasiado leoninos, los recargos a la Seguridad Social, y que las pymes, hay muchísimas empresas que no pueden pagarlo, no es posible se retrasan un mes y se le hace demasiado leonino, pero que eso hay que aprobarlo inmediatamente, porque eso también es una trampa. Claro. Porque desde el momento que tú tienes un proyecto de ley entrampado en el Congreso, todo el mundo dice, espérate, yo no voy a pagar porque hay un proyecto que viene. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, ¿me entiendes? Pero que nos podemos poner de acuerdo. Claro que sí. Ahora bien, hay que revisar también los impuestos internos, los recargos, que también son bastante onerosos a veces. Bueno, espérate, espérate, Oli, porque si no, no terminamos. Doña Consuelo, vamos a hacer la pausa ahora. Cuando regresemos, Celso Juan, doña Circe, entramos al tema que le interesa a doña Consuelo de Pradera. Bueno, porque esa es la industria nacional que hay que respaldarla. Es una tronista. Vámonos por ahí.